El camino a la virtud, Marco Aurelio y la ética estoica. ¿Te has preguntado alguna vez qué consejos y sabiduría puede ofrecerte un emperador romano que vivió hace casi 2000 años? En este fascinante viaje a través de la filosofía y la mente de un hombre extraordinario, exploraremos la vida, las obras y el legado del emperador filósofo Marco Aurelio. Imagina aprender lecciones atemporales de un gobernante que enfrentó desafíos inimaginables y que dejó un legado que perdura en la filosofía, la ética y la psicología moderna. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los secretos de la autarquía emocional, la virtud y la razón, que siguen inspirando a personas de todo el mundo en su búsqueda de la felicidad y la sabiduría. Prepárate para descubrir por qué Marco Aurelio, el emperador estoico, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración en el siglo XXI. No te pierdas esta oportunidad única de explorar la mente de un filósofo antiguo que te sorprenderá con su relevancia en la vida moderna. Capítulo 1. Introducción a Marco Aurelio. 1.1 Biografía de Marco Aurelio. Marco Aurelio, cuyo nombre completo en latín era Marcus Aurelius Antenaine Segastes, nació el 26 de abril de 121 después de Cristo en Roma, Italia. Fue parte de una distinguida familia romana y perteneció a la dinastía antonina. Su padre, Marcus Annius Vires, murió cuando Marco tenía solo 3 años, y fue criado por su abuelo materno, Annius Vires, quien le proporcionó una educación sólida y lo introdujo en las enseñanzas filosóficas y literarias. Marco Aurelio se destacó en sus estudios y mostró una inclinación temprana hacia la filosofía, particularmente hacia el estoicismo. Su educación incluyó la tutela del renombrado filósofo estoico Apolonio de Calcis, quien influyó profundamente en su desarrollo filosófico. Esta educación sólida en filosofía estoica sentó las bases de su posterior vida como filósofo emperador. 1.2 Carrera política y ascenso al trono. Aunque Marco Aurelio tenía una inclinación por la filosofía, su destino lo llevó por un camino político. En 138 después de Cristo, fue adoptado por el emperador Antonino Pío y se convirtió en su heredero designado. En 161 después de Cristo, ascendió al trono como emperador de Roma tras la muerte de Antonino Pío. Su reinado, que se extendió hasta su fallecimiento en 180 después de Cristo, estuvo marcado por una serie de desafíos y conflictos. Marco Aurelio gobernó en un periodo crítico de la historia romana, conocido como la crisis del siglo III. Durante su reinado, tuvo que hacer frente a amenazas militares en las fronteras del imperio, incluyendo conflictos con tribus germánicas y el imperio parto. A pesar de las dificultades, Marco Aurelio demostró ser un líder comprometido y sabio, influido en gran medida por sus convicciones estoicas. 1.3 Contexto histórico y cultural en la época de Marco Aurelio. Para entender completamente la vida y el pensamiento de Marco Aurelio, es esencial considerar el contexto histórico y cultural en el que vivió. Durante su reinado, el Imperio Romano estaba en una fase de transición y crisis, lo que requería una administración cuidadosa y una filosofía personal sólida para sobrellevar las dificultades. El estoicismo, como sistema filosófico, proporcionó a Marco Aurelio las herramientas para lidiar con las tensiones de su tiempo. La filosofía estoica promovía la autodisciplina, la autarquía emocional y la virtud como caminos hacia la sabiduría y la tranquilidad interior. En un mundo en constante cambio y conflicto, Marco Aurelio aplicó estas enseñanzas en su gobierno y su vida personal. Capítulo 2. Las obras filosóficas de Marco Aurelio. 2.1 Meditaciones, análisis de su obra más famosa. Meditaciones, también conocido en latín como De Tascens, es la obra filosófica más influyente de Marco Aurelio. Este libro, escrito en forma de diario personal, es una exploración profunda de sus pensamientos, reflexiones y enseñanzas como filósofo estoico y gobernante del Imperio Romano. Contenido y estructura. Meditaciones, está compuesto por 12 libros que contienen un total de aproximadamente 500 aforismos. Cada libro aborda temas diferentes, desde la moralidad y la ética personal hasta la autodisciplina y la virtud. A través de estos aforismos, Marco Aurelio explora su filosofía de vida y ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir de acuerdo con los principios estoicos. Principales temas y enseñanzas estoicas. En Meditaciones, Marco Aurelio enfatiza la importancia de la autarquía emocional, la aceptación de la naturaleza inevitable de la vida, la virtud como el bien supremo, y la importancia de la razón y la sabiduría. Sus reflexiones están impregnadas de la idea de que uno debe cultivar la tranquilidad interior a través del autocontrol y la conformidad con el orden cósmico. 2.2 Otras escrituras y discursos filosóficos de Marco Aurelio. Aunque Meditaciones es la obra más conocida de Marco Aurelio, no fue su única contribución al pensamiento filosófico. También escribió varios discursos y cartas con contenido filosófico.
Estas obras adicionales ofrecen una visión más amplia de su pensamiento estoico y su aplicación en la vida cotidiana y en la toma de decisiones como emperador. Algunas de las obras y discursos notables de Marco Aurelio incluyen: Cartas a Fronto, correspondencia entre Marco Aurelio y su maestro de retórica, M. Cornelius Fronto. Estas cartas revelan sus reflexiones personales y filosóficas en una variedad de temas. Discursos a sí mismo. Marco Aurelio a menudo se hablaba a sí mismo a través de escritos y discursos para recordarse a sí mismo sus valores y principios estoicos, así como para mantenerse centrado en sus deberes y responsabilidades como gobernante. Estas obras adicionales complementan Meditaciones, al proporcionar una perspectiva más completa de su pensamiento filosófico y su aplicación en situaciones prácticas de la vida. Capítulo 3. Filosofía estoica y la influencia en Marco Aurelio. 3.1 Fundamentos de la filosofía estoica. Para comprender adecuadamente el pensamiento de Marco Aurelio, es esencial adentrarse en la filosofía estoica, la corriente filosófica que desempeñó un papel central en su vida y su filosofía. El estoicismo, fundado por Zenón de Citio en el siglo III a.C., promueve una ética basada en la autarquía emocional y la virtud, así como una visión del mundo que enfatiza el papel del logos, la razón divina, en el orden cósmico. Principales pensadores estoicos. Además de Zenón, el estoicismo contó con figuras influyentes como Epicteto y Séneca. Estos filósofos contribuyeron al desarrollo y la promoción de los principios estoicos, que Marco Aurelio adoptó y aplicó en su vida y gobierno. 3.2 Cómo Marco Aurelio incorporó el estoicismo en su vida y filosofía. Marco Aurelio no solo estudió la filosofía estoica, sino que también la incorporó de manera profunda en su vida y gobierno. Su reinado como emperador romano estuvo marcado por una fuerte adhesión a los principios estoicos, lo que se refleja en sus acciones y decisiones. La autarquía emocional. Uno de los aspectos clave del estoicismo es la autarquía emocional, que implica la capacidad de controlar las emociones y mantener la serenidad incluso en las circunstancias más desafiantes. Marco Aurelio practicó esta virtud en su liderazgo y tomó decisiones basadas en la razón en lugar de las emociones. La virtud como el bien supremo. Según el estoicismo, la virtud es el bien supremo y la única fuente de felicidad. Marco Aurelio hizo esfuerzos constantes para vivir de acuerdo con los principios de la virtud, tanto en su vida personal como en su papel como gobernante. Conformidad con el orden cósmico. La filosofía estoica también destaca la importancia de aceptar el orden natural del mundo y reconocer que la razón y la providencia divina gobiernan todo. Marco Aurelio incorporó esta idea en su pensamiento, lo que lo ayudó a enfrentar desafíos con calma y resignación. 3.3 Comparación con otras escuelas filosóficas de la época. En el contexto de la Roma antigua, el estoicismo no fue la única corriente filosófica relevante. Otras escuelas, como el epicureísmo, el platonismo y el aristotelismo, también influyeron en el pensamiento de la época. Este capítulo comparará el estoicismo de Marco Aurelio con estas otras corrientes filosóficas, destacando las diferencias y similitudes en sus enfoques éticos y cosmológicos. Epicureísmo. Énfasis en la búsqueda del placer. Mientras que el estoicismo aboga por la virtud como el bien supremo, el epicureísmo enfatiza la búsqueda del placer y la ausencia de dolor como el objetivo fundamental de la vida. Esta diferencia en los objetivos éticos refleja una divergencia fundamental. Rechazo de la pasión. El estoicismo promueve la autarquía emocional, mientras que el epicureísmo ve las pasiones como fuentes de placer. Esta es una diferencia significativa en la forma en que abordan las emociones. Platonismo. Mundo de las ideas. El platonismo postula un mundo de las ideas eternas y perfectas. En contraste, el estoicismo se enfoca en el orden natural y el logos, lo que implica una diferencia en sus concepciones cosmológicas. Ética basada en la razón. El platonismo también promueve la virtud y la sabiduría, pero su ética se basa en la razón y el conocimiento, mientras que el estoicismo resalta la virtud y la autarquía emocional. Aristotelismo. Virtud como punto de convergencia. El estoicismo y el aristotelismo comparten la virtud como un concepto central en sus éticas. Ambos consideran que vivir de acuerdo con la virtud es esencial para una vida buena. Diferencia en el enfoque ético. El aristotelismo se centra en la búsqueda de un punto medio, el justo medio, en la toma de decisiones éticas, mientras que el estoicismo promueve la adhesión estricta a la virtud, sin un punto medio. En resumen, el estoicismo se distingue de otras escuelas filosóficas de la época, como el epicureísmo, el platonismo y el aristotelismo, por su énfasis en la virtud como el bien supremo, la autarquía emocional y la aceptación del orden cósmico. Si bien compartió ciertas similitudes éticas con el aristotelismo,
estas escuelas se diferenciaron en sus enfoques éticos y cosmológicos, lo que resalta la riqueza y diversidad del pensamiento filosófico en la antigua Roma. Capítulo 4. Legado y relevancia de Marco Aurelio. 4.1 Influencia en la filosofía posterior. El pensamiento filosófico de Marco Aurelio ejerció una influencia perdurable en la filosofía posterior. Su enfoque estoico en la autarquía emocional, la virtud y la conformidad con el orden cósmico dejó una huella profunda en el pensamiento filosófico occidental. Filósofos estoicos posteriores influenciados por Marco Aurelio. Filósofos estoicos posteriores, como Epicteto, Séneca el Joven y el propio emperador romano Cómodo, se inspiraron en las enseñanzas de Marco Aurelio. Estos filósofos continuaron desarrollando y promoviendo los principios estoicos basados en su legado. 4.2 Impacto en la ética y la filosofía moral. La ética estoica promovida por Marco Aurelio sigue siendo relevante en la filosofía moral contemporánea. Su énfasis en la virtud, la autodisciplina y la autarquía emocional ha influido en muchas teorías éticas modernas, incluyendo la ética de la virtud y la ética de la autenticidad. La virtud como guía ética. La idea de que la virtud es el bien supremo y que debemos esforzarnos por ser virtuosos continúa siendo un tema importante en la ética contemporánea. Marco Aurelio nos recuerda que nuestras acciones deben estar en línea con nuestros valores más elevados. La autarquía emocional y la resiliencia. En un mundo caracterizado por el estrés y la incertidumbre, la capacidad de mantener la calma y la autarquía emocional sigue siendo una habilidad valiosa. Marco Aurelio nos enseña a lidiar con las emociones de manera constructiva. 4.3 Repercusión en la psicología y la terapia cognitivo-conductual. El pensamiento de Marco Aurelio ha tenido un impacto significativo en la psicología y la terapia cognitivo-conductual, TCC. Sus enseñanzas sobre la gestión de las emociones y el pensamiento racional se alinean con los principios fundamentales de la TCC. Autoconocimiento y autoaceptación. Marco Aurelio abogaba por la autoevaluación y la mejora constante. Estos conceptos están en consonancia con la TCC, que promueve la toma de conciencia de los pensamientos y emociones para el cambio positivo. Pensamiento racional. La TCC se basa en la idea de que los pensamientos irracionales pueden llevar a emociones negativas y comportamientos disfuncionales. Marco Aurelio enfatizaba la importancia de la razón y la corrección de pensamientos irracionales. 4.4 La recepción moderna de Marco Aurelio en la filosofía y la cultura contemporánea. En la filosofía y la cultura contemporánea, Marco Aurelio sigue siendo un referente. Sus escritos son ampliamente leídos y citados, y su figura es admirada por su sabiduría y carácter. Libros, conferencias y seminarios siguen explorando sus enseñanzas y su aplicación en la vida moderna. Literatura contemporánea. Autores y pensadores modernos han recurrido a las reflexiones de Marco Aurelio en sus obras. Sus aforismos en Meditaciones continúan inspirando a escritores y filósofos. Liderazgo empresarial y personal. La filosofía estoica de Marco Aurelio se ha aplicado en el ámbito del liderazgo empresarial y el desarrollo personal. Sus principios éticos y su enfoque en la autorreflexión son altamente valorados en estos contextos. Filosofía de vida. Muchas personas encuentran en Marco Aurelio un guía para una vida más significativa y equilibrada. Sus enseñanzas sobre la virtud, la paciencia y la aceptación continúan siendo relevantes en la búsqueda de la sabiduría y la felicidad. Capítulo 5. Críticas y debates. 5.1 Evaluación crítica de las enseñanzas y acciones de Marco Aurelio. A pesar de la admiración generalizada por Marco Aurelio, no ha estado exento de críticas y debates a lo largo de la historia. Este capítulo aborda algunas de las críticas más destacadas y proporciona una evaluación crítica de su filosofía y su gobierno. Críticas al estoicismo. Algunos críticos argumentan que el estoicismo, incluyendo la filosofía de Marco Aurelio, puede promover la pasividad excesiva o la falta de compromiso en la resolución de problemas reales. Se cuestiona si el estoicismo puede ser aplicado de manera efectiva en un mundo complejo y en constante cambio. Acciones políticas y decisiones éticas. Marco Aurelio, a pesar de sus principios estoicos, se vio involucrado en conflictos militares y decisiones políticas que llevaron a la violencia y la guerra. Algunos críticos argumentan que su ética estoica y sus acciones como emperador pueden parecer contradictorias. 5.2 Controversias y desafíos filosóficos relacionados con el estoicismo. El estoicismo en sí mismo ha sido objeto de debates y controversias a lo largo de la historia.
Este capítulo explora algunos de los desafíos y críticas que han surgido en relación con esta filosofía. Libertad y determinismo. La filosofía estoica promueve la aceptación del destino y la conformidad con el orden cósmico. Esto ha llevado a debate sobre si el estoicismo puede ser considerado una filosofía de vida libre o si implica un tipo de determinismo. Emociones y supresión. La idea de controlar las emociones a menudo plantea preguntas sobre si el estoicismo promueve la supresión emocional y si esta supresión es saludable o perjudicial para la psicología humana. 5.3 Perspectivas críticas y debates en torno a la figura de Marco Aurelio. Este capítulo también explora las perspectivas críticas y los debates que han surgido en relación con la figura de Marco Aurelio como emperador filósofo. Política y ética. Se debatirá si sus decisiones políticas se alinearon de manera efectiva con sus principios éticos estoicos, y si su liderazgo se considera un ejemplo de virtud y sabiduría. Ética y poder. Examinaremos si es posible ejercer el poder político mientras se mantiene una ética sólida y si Marco Aurelio logró equilibrar estas demandas. Conclusión crítica. Explorando el legado de Marco Aurelio y el estoicismo. A lo largo de los 5 capítulos de este tratado académico, hemos emprendido un profundo viaje a través de la vida, las obras y el legado de Marco Aurelio, el emperador filósofo que sigue ejerciendo una profunda influencia en la filosofía y la cultura moderna. Hemos explorado las enseñanzas fundamentales del estoicismo y cómo Marco Aurelio las aplicó en su vida y liderazgo. Sin embargo, al reflexionar sobre nuestra exploración, surgen cuestionamientos y evaluaciones críticas que vale la pena considerar. En el capítulo 1, nos sumergimos en la vida y el contexto de Marco Aurelio. Admiramos su dedicación a la filosofía estoica y su habilidad para equilibrar sus responsabilidades como emperador con su búsqueda de sabiduría. Sin embargo, no debemos olvidar que su liderazgo estuvo marcado por conflictos militares y decisiones políticas difíciles, lo que plantea preguntas sobre la aplicación efectiva de sus principios éticos en un mundo tan complejo. El capítulo 2 nos llevó a través de su obra maestra, Meditaciones, donde encontramos valiosas lecciones sobre la autarquía emocional, la virtud y la autenticidad. Pero también debemos recordar que algunos críticos argumentan que el estoicismo puede llevar a la pasividad y la falta de compromiso en la resolución de problemas reales. En el capítulo 3, exploramos la filosofía estoica y su influencia en Marco Aurelio. Aunque su adhesión a esta corriente filosófica es admirada, debemos considerar si el estoicismo promueve un tipo de determinismo y si es aplicable de manera efectiva en la vida moderna. El capítulo 4 destacó el impacto duradero de Marco Aurelio en la ética, la psicología y la cultura contemporánea. Sin embargo, es fundamental abordar las críticas sobre si su ética y su liderazgo estuvieron en perfecta armonía y si es posible ejercer el poder político mientras se mantiene una ética sólida. En el capítulo 5, exploramos las críticas y debates en torno a Marco Aurelio y al estoicismo en general. Es esencial recordar que toda filosofía y figura histórica están sujetas a críticas y desafíos, lo que enriquece el diálogo filosófico y la comprensión de la complejidad de la vida y la ética. En resumen, nuestra exploración de Marco Aurelio y el estoicismo nos ha brindado valiosas lecciones y reflexiones. Si bien su legado es indiscutiblemente significativo, es importante abordar las críticas y desafíos para apreciar plenamente su impacto en la filosofía y la ética. Al hacerlo, continuamos el diálogo sobre cómo las enseñanzas de Marco Aurelio pueden enriquecer nuestras vidas en el mundo moderno, donde la búsqueda de la sabiduría y la autenticidad sigue siendo una aspiración constante. Si te ha intrigado el legado de Marco Aurelio y deseas explorar más sobre la filosofía estoica, te invitamos a unirte a nuestro canal. Suscríbete para descubrir más sobre las lecciones atemporales de este emperador filósofo y cómo sus enseñanzas pueden aplicarse en tu vida diaria. Juntos, exploraremos los secretos de la autarquía emocional, la virtud y la razón, y te guiaremos en un viaje de autodescubrimiento y sabiduría. No te pierdas la oportunidad de enriquecer tu vida con la filosofía de Marco Aurelio. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de aprendizaje.